Muchas gracias. Con el permiso de mi coordinador Rubén Moreira, quiero decirles que efectivamente nos corresponde ahora hablar sobre el Plan Nacional de Desarrollo, que desde luego tiene pues, una gran importancia porque es el instrumento que pretende orientar los esfuerzos del país. Yo voy a hacer comentarios en 7 minutos sobre 5 aspectos que tienen que ver con el contexto, con el segundo piso de la transformación y con los 3 asuntos o temas que el propio Plan Nacional de Desarrollo incorpora como las vertientes que orientan pues la perspectiva del plan, que son el cambio de régimen, la economía moral y el humanismo mexicano. Voy a empezar, desde luego, con el tema del contexto. Quiero decir para esto que cada 12 años en México se da la coincidencia entre elecciones en México y elecciones en Estados Unidos. Y esta es la ocasión de que se da esta coincidencia. Pero este es un asunto no meramente anecdótico, es un asunto que desde luego tiene que ver con la imbricación que tienen nuestros países, más ahora que prácticamente más del 80% de las exportaciones que realizamos tienen como destino Estados Unidos. Entonces, el de que se haya dado pues, la elección en Estados Unidos de Norteamérica y un presidente que está dando orientaciones distintas al desarrollo de su país, tiene efectos muy importantes para nuestro país y todos lo sabemos. Aquí el asunto de los aranceles, pero no solo eso, sino también muchos otros aspectos que orientan en la migración y en la seguridad nacional y comprometen el destino del país. Bueno, pues este contexto no es considerado en el Plan Nacional de Desarrollo. El segundo aspecto tiene que ver con el segundo piso de la cuarta transformación. Bueno, pues qué bueno que haya continuidad en aspectos fundamentales de una estrategia de gobierno y así lo trata de indicar esto del segundo piso de la cuarta transformación. Pero es una continuidad que yo más bien la plantearía como continuismo porque no hay un balance, no hay una reflexión, no hay una clara precisión del punto de partida, de qué es lo que ha funcionado, de qué es lo que no ha funcionado. Y en ese sentido, pues plantear un segundo piso de la cuarta transformación como mero continuismo, no creo que sea lo más adecuado para un plan de desarrollo. Falta pues esta visión crítica, sí hacen crítica, pero hacen crítica a la etapa que ellos le llaman neoliberal, pero no hacen crítica a la etapa populista que viene del sexenio anterior. Entonces, bueno, pues así se trata de una visión maniquea, una visión que más bien parece una postura demagógica. Ahora vamos a entrar a los 3 temas que pretenden cursar el Plan Nacional de Desarrollo, que son el cambio de régimen, la economía moral y el humanismo mexicano. En el cambio de régimen pretenden plantear en los términos del propio plan que el cambio de régimen se da en la separación. ¿Nos escuchan? ¿Ya? Bueno, sí, ya se escucha. Perdón, ¿eh? ¿Ya? Ok, muchas gracias. Entonces decíamos que 3 ejes son los que plantea el Plan Nacional de Desarrollo como las vertientes que orientan la expresión del documento, que es el cambio de régimen, la economía moral y el humanismo mexicano. A lo largo de todo el documento se repiten estos 3 conceptos. El cambio de régimen se entiende en términos del propio Plan Nacional de Desarrollo la separación entre el poder político y el poder económico. Así lo declaran ellos. Sin embargo, pues vemos que esto de separar el poder económico del poder político más bien está tratándose de un ajuste de actores que se vinculan al poder político. Y esto pues lo vemos a través del índice de la percepción de corrupción que colocó a México a través de Transparencia Internacional como un país que se coloca pues, en los lugares más, pues, más críticos de toda la historia. Desde que se mide este índice, tenemos una de las peores percepciones de corrupción. ¿Qué implica corrupción? Pues implica precisamente vinculación del poder económico, del poder político. Entonces, este cambio de régimen que pretende
plantear el Plan Nacional de Desarrollo, pues no existe. Sin embargo, si hay un cambio de régimen que nosotros aquí denunciamos, que hemos platicado en el grupo parlamentario del PRI, y que se trata de un cambio de régimen democrático a un régimen autoritario. Esto está claramente establecido en términos de la concentración de facultades que se ha dado a este presidencialismo exacerbado y que proyecta prácticamente una etapa autoritaria. Ese sí es el cambio de régimen que plantea este Plan Nacional de Desarrollo. Vamos pues a un presidencialismo extremo con visos autoritarios. Ya algún autor señalado en algún momento de los peligros de la dictadura de la mayoría. Aquí la mayoría plantea una dictadura y una serie de definiciones que afectan profundamente el régimen político y que nos coloca en un cambio de régimen político, pero en este caso de carácter autoritario. Plantean también el cambio a una economía moral y por economía moral hablan de fortalecer un consumo a través de los programas sociales. Sin embargo, vemos con toda claridad que prácticamente nada más ven el asunto del gasto social. Nosotros estamos de acuerdo, hemos apoyado como partido todo lo que es dar impulso a mejores condiciones de vida de la población, pero también creemos que debe de haber un crecimiento inclusivo. Inclusivo sin crecimiento, pues es una situación que no es sostenible. Y crecimiento sin una parte inclusiva, pues acaba exacerbando las desigualdades. Nosotros creemos, pues, que debe haber una economía que tenga capacidad de crecimiento económico y, pues, los saldos que tenemos después de este sexenio, pues es un crecimiento económico de alrededor del 1% durante el año y las perspectivas, digo, durante el sexenio y las perspectivas que tenemos para este año pues ya han sido desmistificadas, desmentidas por el propio gobierno en sus precriterios de política económica. Recordemos que en el presupuesto plantearon un crecimiento económico de entre el 2 y el 3%. Ahora en los precriterios de política económica hablan de un crecimiento que se va a ubicar entre el 1.5% y el 2.3%. Pero la mayoría de analistas y de empresas que llevan a cabo análisis económico, pues hay quienes hablan hasta de un decrecimiento de la economía. Entonces, esta economía moral, pues está haciendo una economía que no tiene capacidad de generar los recursos necesarios para poder cumplir sus compromisos. Y finalmente, el humanismo mexicano lo plantean ellos como una propuesta de primero los pobres y pues una visión de solidaridad. Pero, pues nuevamente aquí vemos claras inconsistencias. ¿Cómo primero los pobres cuando pues hay un decremento en el gasto educativo, en lo que se refiere al gasto de educación y al gasto ambiental? Estamos enfrentando circunstancias de contracción de la capacidad del gobierno para poder llevar a cabo distintos programas que la población requiere y sin embargo sí le ponen este mote pues que se oye muy atractivo tal vez de humanismo mexicano. En síntesis, les puedo decir de que el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan México, son planteamientos que en buena medida se contradicen entre sí, porque el Plan Nacional de Desarrollo plantea una perspectiva de dar continuidad a las bases que estaban planteadas en la Cuarta Transformación y el Plan México pretende contradictoriamente incorporar algunas medidas de mercado que no reconoce el Plan Nacional de Desarrollo y que además hablan de metas distintas en términos de la posibilidad de crecimiento. Para el grupo parlamentario del PRI, pues esto nos contraviene una visión que hemos tenido siempre de impulsar la vida democrática de México, la justicia social y profundizar siempre la división de poderes, los equilibrios, los contrapesos, y esto es lo que está finalmente atacando este famoso cambio de régimen. Pues hasta aquí una postura, esperando sus comentarios. Muchas gracias.